La montaña mágica que Thomas Mann recrea de su realidad. Era compulsivo al enfrentar al lector con su propia experiencia, aunque pocas veces se aventuró en la ficción sin llevar una máscara. Eso nos lo dice Coltoy Bean en su libro El amor en tiempos oscuros, para englobar la idea de la reseña de La montaña mágica de Thomas Mann, que es el objeto de este video. Tiene razón el autor. 3 escenas bien pintadas de introducción nos muestran la maestría del manejo de lo descrito con una cámara meticulosa, minuciosa, como concibe la amenidad de este escritor, porque son sucesos tomados de la vida real, sin mayor miramiento y con colaboración de su esposa o sus hijos muchas veces, su esposa interna en el sanatorio. Gráficos hechos para los que creen prohibido al arte tomar realidad para el texto literario. La amenidad de lo exacto, esa descripción unida a las voces de narrador y personajes de forma natural, se convierte en diálogo. Los jóvenes han aportado en el primer capítulo la postal del viajero que ingresa a la montaña suiza de Davos Platz. En realidad es Katia, su esposa en el sanatorio, quien le pinta personajes y lugares como lo refiriera en su diario no escrito. Y la hilaridad por lo tenebroso de la enfermedad, que se hace sensación de terror al ver descender un cadáver sobre esquíes. Primero nos ubica en el lugar del desarrollo de los hechos. En su segundo capítulo, la personalidad infantil del niño mimado, azotada por la suerte sucesiva de madre, padre y abuelo, muy de la realidad, lo dotan de una especial suerte económica y lo ubican en las probabilidades de la seguridad burguesa con el ejercicio de la profesión de ingeniero naval, a punto de ingresar a la mejor compañía, por lo cual, para templar su mediocridad, viaja a visitar a su primo, donde se recupera de la tuberculosis. El relato en tercera persona es detallado, como se dijo, y perfectamente intencionado a elaborar el bosquejo de Hank Castor, su máscara. Nuestro héroe, que a veces es normal y a veces extraordinario, es casi como los apuntes previos a la elaboración del guión de la película que veremos, pero de la que se narra de forma no tan complicada como se cree, pese a que la extensión del libro puede asustar y hacer compleja nuestra capacidad de síntesis. La estructura es de 7 capítulos debidamente titulados, el primero con 3 eventos que contienen la ubicación geográfica, el segundo con 2 y el comienzo de la descripción interna del joven, marcado con hechos externos dramáticos pero recompensados, el resto con capítulos titulados de entre 9 y 10. Mas con este ingreso en la obra seré más genérico y compendiaré tratando de totalizar las 1048 páginas, que pueden ser muchas más si nos atenemos al pequeño tipo, pero que no se espere una candente acción, a no ser que la anotemos en la interioridad de cada uno de los personajes. Estas, por tanto, son las glosas que ya tenía escritas al borde de sus páginas, con el concepto genérico y final que sigue. Partiría del propio autor para interpretar su novela. Un cuento anterior a la Primera Guerra, tomando la vida de Hank Castor
como una historia hermética. Mas por encima de la monumentalidad de temas y sapiencia, me permito pensar que el tema central del libro es el tiempo. El del libro, el del personaje, y el tiempo objetivo como parte o personaje de la obra. De ahí su meticulosidad para fraccionar en dos mundos el conocimiento con que llega el personaje central frente al conocimiento de los que están fuera de la montaña de Davos, del Berghof, el sanatorio que en realidad ocupó su esposa. En esa montaña real donde cupo todo un mundo de relaciones vistas desde el objetivo cristal del enfermo, del filósofo, comunicado con sus pares para enfrentarlos a su realidad. El amor, la muerte, la enfermedad, la literatura, el arte y el tiempo que envuelve y sutura con el invisible poder de no transcurrir, o al menos no de la manera como lo cuantificamos los de abajo, con ese reloj roto o detenido que pertenece a Hans Castorp. Los ejercicios de la dialéctica, de la peripatética y la escolástica con las contradicciones en todos los órdenes de las ideologías. El acto revolucionario de Occidente frente al conservador de Oriente. La pólvora y la imprenta en la función de la modernidad, la libertad y el oscurantismo. La enciclopedia y el humanismo en una original forma de erigir la mayor Bildungsroman de la historia moderna de la novela, en la que el ingeniero Castorp es el niño aprendiz de los filósofos contrarios entre sí, Ludovico Settembrini y Leonard Stan, George Lucas de la vida real. La muerte como contradictorio de la vida, admitida por el autor, o preferida y finalmente contradictoria frente a su concepto moderno, cuando resuelve abultar la que debía ser una novela corta en una obra monumental donde el sueño y Freud intervienen con el simbolismo que lo ubique fuera de la decadencia burguesa para poder soñar con enfrentar la vida después de la guerra. El amor pegado desde la infancia con rostro homosexual, convertido en la faz hetero de Claudia Chochap, y la repetición de ese regusto iniciático de Prislav Hip, que contiene desde la voz y los ojos y el rostro total de un diluido amor prohibido en la infancia. El de Wilry Timp en la realidad, que se repite como parte de la enfermedad sensitiva del personaje y que debe asumir la voz del idioma francés para su comunicada introspección. Progreso liberal contra la oscura reacción de la Iglesia, el pasado negro contra el futuro probable de luz, la concepción materialista contra la espiritualidad que solo tendrá final en la discusión, en el representativo duelo mortal de los filósofos que produce un extraño cierre para uno de ellos. El masón, el jesuita, el materialismo y el idealismo, la iglesia y la libertad con la triple sabiduría de Hermes Trismegisto o Thoth, que arropa todas las páginas de sabiduría, como si este fuera la recreación de aquel libro, o su intento de conocimiento esotérico posible en la comunicación con el más allá, y el mesmerismo que estalla en verdaderas orgías de violencia entre las ideologías que permiten la autodestrucción o el duelo físico en razón del amor no conjugado, en la necesidad de la propia realidad del personaje y hasta la comunicación con el fantasma del primo una vez fallecido, que llenan a plenitud al joven ávido de sapiencia cuando resuelve abandonar las instalaciones del sanatorio para unirse a las filas del ejército de su país,
al cual el primo militar no pudo, cuando tal preparación intelectual es carente de sentido, al deber de arrojarse en brazos de la guerra o de la probable destrucción y muerte, de donde a lo mejor no salga algo parecido al amor jamás. Marco Polo, Altillo de Vilanova, junio 8 de 2020, en cuarentena por el COVID-19, Bogotá, Distrito Capital.